Bueno, y mañana va a comenzar a regir la ley de responsabilidad parental que establece un mecanismo de pago permanente para las deudas de pensión alimenticia. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Bueno, es un día importante, mañana cuando comience esta ley de responsabilidad parental. Primero, aterrizar, ministra, en qué va a consistir, qué es lo que cambia de lo que existe en la actualidad. Bueno, lo que cambia es que antes, si nos imaginábamos una mujer entrando a un tribunal, digo mujer porque 9 de cada 10 casos es así, también hay hombres, pero si nos imaginábamos a alguien entrando en el tribunal de familia por pensiones de alimento, veíamos a alguien con 3 mochilas, la mochila de los niños del colegio, la mochila de las compras y además una carpeta gigante llena de antecedentes. Como tenemos mucha suerte, justo pasaron los chiquillos de la basura. Así. Lo que está cambiando es que precisamente todos esos antecedentes que antes tenía que reunir la mujer con mucho esfuerzo haciendo las veces de investigadora, hoy esa investigación, esa persecución del patrimonio del deudor la va a hacer el Estado. ¿Cómo? A través de una interconexión que hemos estado trabajando desde agosto, desde que aprobamos la ley hasta ahora, por eso nos dimos un plazo para poder trabajarla bien, una interconexión entre los tribunales de familia, la Comisión para el Mercado Financiero y las AFP. Entonces, ahora, ha habido un mes de deuda, se puede activar el mecanismo especial que tiene una primera etapa. Esta primera etapa es la de indagatoria de cuentas. Si no se ha pagado, se puede congelar la cuenta, es decir, que no se pueden realizar movimientos bancarios y si eso no es suficiente para que el deudor que tiene fondos pague, entonces se ordena por vía judicial que se transfieran los fondos al banco, se le ordena al banco, transfiera los fondos de esta cuenta a la cuenta del alimentario, que normalmente es una cuenta RUT de Banco Estado. En caso de que el deudor no tenga ningún fondo ni en cuenta RUT, cuenta vista, corriente, ahorros y otras, entonces como mecanismo de última ratio, así última posibilidad, está el poder retirar de los fondos de AFP, con topes. Mientras más cerca esté el deudor de jubilar, menos se le va a poder retirar. Y esto tiene un sentido desde la óptica de la seguridad social. ¿Por qué? Porque si retiramos todo desde ahí para poder pagar, pronto vamos a ser todos los chilenos y chilenas los que estemos pagando. Exacto. Eso con cargo a una pensión garantizada universal. Estos son los mecanismos muy en resumen. De todas formas, quiero recordar que estos mecanismos, al igual que el registro de deudores de pensiones de alimentos, solo están disponibles para deudas de pensiones cuyos montos hayan sido fijados por un tribunal, es decir, no sirve para acuerdos de palabra. Esto tiene que estar oficializado ante un tribunal. ¿Cómo, ministra, esto pretende proyectar las cifras que hasta ahora habla de, ya lo decía, 9 de cada 10 personas son mujeres, el 97% es quienes adeudan son hombres? ¿Cómo se pretende o en cuánto tiempo que cuando comience a operar esta ley a disminuir la morosidad de estos padres que deben la pensión a sus hijos? Bueno, la verdad es que esto es un mecanismo inédito y por lo tanto esperamos para quienes tengan al día todo el entramado, digamos, de trámites que hay que hacer, que tienen que ver con tener la demanda de pensiones de alimentos, haber solicitado la liquidación de la deuda, y aprovecho de recordar que esto se puede hacer vía virtual en la página, y buscan en Google trámite fácil, Poder Judicial, y pueden entrar con su clave única y hacer el trámite en línea, no es necesario ir al tribunal. Y quien tenga esa liquidación solicitada ya desde mañana puede activar los siguientes pasos. Tuvimos con la experiencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que eran disposiciones similares, a partir de noviembre un poblamiento paulatino. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras semanas estuvo un poco lento porque se estaban despachando las órdenes judiciales, pero desde entonces hemos tenido ingresos por un volumen de 10.000 mensuales, ya van 80.000 deudores inscritos, el número grueso, que suman más de 80.000 millones de deuda.
Y por lo tanto ahí tenemos al menos una primera cifra potencial de beneficiarias que en la medida que se vayan cumpliendo las etapas que mencionaba van a poder acceder al pago efectivo en el caso de que haya fondos. Perfecto. Ahora, ministra, en otro de los temas que ha tenido la atención de su ministerio particularmente, el caso de la Seremi de Ñuble, ¿cuáles son los últimos antecedentes de su estado de salud, por ejemplo, después de haber conocido ayer de una posible interrupción de su embarazo, pero luego de una denuncia de violencia intrafamiliar a su expareja de la autoridad regional? Sí, tal como señalé ayer, los antecedentes de salud y diagnóstico son datos reservados, de acuerdo a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, y nosotras estamos ante todos preocupados por su salud como ministerio, acompañándola en su denuncia por violencia intrafamiliar y llamando a que dejemos las especulaciones, los juicios, porque aquí solamente hay dichos, no hay hechos comprobados, no hay sentencias a firme, y ante todo tenemos a una mujer, sea autoridad o no, pasando por una situación de salud compleja que está siendo atendida ahí en el hospital de Chillán. En ese sentido, bueno, entendemos también el tema de, por una parte, el respeto a esta persona, es autoridad pública, y era lo que decía la diputada Cariola, que se había expuesto demasiado este caso, más allá de que fuese autoridad pública. ¿Qué pasa o cómo tenemos ahí un balance, ministra, de la transparencia, de saber lo que pasa en ese caso en particular, y lo otro, de no exponer a una persona, a una mujer en este caso, que es autoridad además de un servicio que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer? Por cierto, todas las personas que somos autoridades públicas, y la ley así lo establece, estamos sometidas a un estándar mucho más alto de fiscalización y de transparencia, y por lo tanto de lesión a nuestra privacidad que el común de los ciudadanos. Ahora la pregunta es, ¿era necesario publicar la dirección de nuestra Seremi? Porque eso fue lo que se hizo. ¿Era necesario? ¿Era un dato importante, relevante a la opinión pública? ¿O era una necesidad, unas ganas de castigar sobre informaciones que aún son preliminares? A mí me parece que es más bien lo segundo, y que con respeto al principio de fiscalización a las autoridades, aquí se traspasó un límite que me parece que no se traspasa en otros casos y que tiene que ver con el tipo de denuncia que se le hizo, y por eso nuestro llamado también es a cuidar. ¿Y eso no tiene alguna acción que ustedes como Ministerio de la Mujer vayan a realizar, producto de, por ejemplo, la publicación de algunos datos de la Seremi de Ñuble? Por el momento nosotros estamos atentas a su estado de salud, al bienestar de ella y su hijo pequeño, acompañando a su familia y acompañando también al equipo ministerial de Ñuble, que ha estado muy afectado por todo esto. Ministra, y bueno, ha habido otros temas, ¿no? Hace pocos momentos revisamos noticias del deporte. Estuvo jugando algunos minutos ayer el jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, con estas acusaciones que se han hecho por violencia también al jugador, con un proceso de por medio, y en palabras del propio director técnico de Colo-Colo, bueno, él señalaba que no le hago caso a las críticas, decía, me guío por lo que la justicia y los médicos dicen para dar una oportunidad, argumentando además que es el trabajo, que no se puede dejar a una persona sin trabajo, que es el desempeño que él realiza, ¿no?, como jugador de fútbol. ¿Cómo ve esta situación en particular? La justicia lo que acreditó es que había hechos de violencia intrafamiliar. Lo que pasa es que llegaron a una salida provisional para no llegar a juicio. Y esto, quiero recordar, se hizo sin el acuerdo de la víctima. Así que yo sería más cuidadosa en decir que aquí la justicia dijo borrón y cuenta nueva. Y en segundo lugar, lo que nosotras hemos señalado, en primer lugar, es nuestra preocupación por lo reiterativos que son estos casos en situaciones de jugadores que han pasado gran parte de su etapa formativa a cargo de una institución, y por lo tanto nuestro interés ha sido, y así se lo hemos señalado a distintas instituciones, en decir cómo estamos formando a los jugadores que esta situación es reiterativa.
Y en segundo lugar, que no podemos dejar de observar que hay un estándar muy distinto de tolerancia cuando se trata de casos de indisciplina como carretes u otros, cuando tenemos enfrente una cuestión que es un delito, uno de los delitos más denunciados del país, sí. Ahora, que es la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ve en el fútbol, no? Porque ya vamos a entrar a las declaraciones de Pablo Milad, en un chat, ¿no? En un mensaje que se dio a conocer. Porque aquí también hay, por parte de un club, usted como ministra de la Mujer, que no sé cómo ha visto este apoyo por una parte en salud mental, por ejemplo, para el jugador, para decir que este es su oficio y que por eso no se le puede dejar sin trabajo. Estos mensajes que se da respecto a un club en particular, ¿no? Que en este caso es Colo-Colo. Yo ya he señalado mi opinión al respecto. Creo que han sido lamentables las declaraciones de varios jugadores y del director técnico, que comparó esto con un problema privado, que había como que dejarlo ahí. Esto, quiero insistir, es un delito, y la señal que nosotras queremos indicarle a las mujeres del país es que, al contrario de lo que señalan los integrantes de esta institución, es un delito que debe ser investigado y que debe ser sancionado en todas sus expresiones, sea un famoso jugador o sea una persona común y silvestre. ¿Y no se ha visto esto como un mensaje, ¿no? Como seguir avanzando en este proceso por parte de porque también Carlos Cortés, que es un dirigente del club, él ha dicho que hay que respetar lo que dijo el Poder Judicial, si cumplió las exigencias que se le hicieron, bien por él, pero que un ministro haga referencia a Colo-Colo es un aprovechamiento político. Por eso yo también le pregunto respecto a las señales que se dan en el fútbol, que es un mundo muy masculino, ¿no? Y por eso, ¿qué señal o cómo en este mundo que está masculino se puede ir avanzando también en los derechos de las mujeres y no naturalizar pensiones alimenticias, etcétera? Yo creo que el señor Cortés está mal informado. No conocía de sus declaraciones. De hecho, yo soy colocolina y soy socia del club. Es socia del club. Hace muchos años. Así que por eso puede haber una mirada por un mundo que es muy masculino y que debe saber mensajes. Eso ¿Usted no los ha visto? No tiene nada que ver. Y esto nosotros lo hemos señalado en casos de distintos equipos. Y de hecho lo hemos tratado de sacar de un solo equipo, y por eso nos comunicamos con la asociación, para decirles, ojo, que acá hay un tema que trasciende un equipo y un jugador, que son los hechos reiterativos, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, no comparto sus dichos. Y creo que hablan mucho más de cómo lo están abordando desde ahí, desde una visión poco autocrítica del rol formativo que tienen, del rol social que tienen, más que de nosotras hay un aprovechamiento, porque por el contrario ha habido desde nuestra parte una propuesta, que es revisar las cuestiones formativas y darles a entender que no se requiere que la ley los obligue para que ellos tengan una actitud de rechazo a la violencia contra las mujeres. Ahora, ministra, ya decía que íbamos a entrar a las declaraciones de Pablo Milad, porque también se dieron a conocer estos mensajes de un chat y donde él hablaba que había mesas de trabajo entre el gobierno y la NFP por violencia en los estadios y otra violencia de género, originada precisamente por el jugador de Colo-Colo. Ahora, criticó estas decisiones, hablando que este era un gobierno feminista, que eran caramelos que se daba al Ejecutivo para la prohibición de personas o deudores de alimentos a los estadios, que ha sido una de las políticas para precisamente llevar este registro y evitar que se sigan sumando también estos casos. ¿Qué le parecieron estas palabras de Pablo Milad? Bueno, en primer lugar, quiero recordar que la cuestión respecto a los deudores de pensión de alimentos y los estadios es una medida que se ha aplicado en otros países, pero que requiere de una reforma legal para poder hacerla en el nuestro. Y eso es lo que han propuesto dos diputados, el diputado Manucheri y la diputada Daniela Chiccardini, que no es una propuesta que nosotros hayamos estado trabajando. Lo mencionamos como una posibilidad en la reunión que tuvimos con la NFP, que pero que el centro de esa reunión estuvo, insisto, en cómo podemos aportar en la labor preventiva, es decir, que desde las inferiores se trabaje en una nueva cultura de respeto, también respecto a las jugadoras del fútbol femenino. Ya ese fue el contenido de nuestra reunión con la ANFP, y del resto, que son filtraciones
y epítetos, la verdad es que a mí no me interesa profundizar porque aquí lo concreto es que tenemos un problema y estamos buscando distintas formas de abordarlo y con eso siempre van a contar con nuestra voluntad. ¿Y van a tener más reuniones con la NFP? Yo estoy a la espera de aquello. ¿No se tensionan porque lo que se ¿No se tensionan las relaciones con estos dichos? No, yo creo que esto hay que llevarlo más allá de lo personal, en mi caso como autoridad, y de lo político, en el caso de que haya algún dirigente que tenga una preferencia. Esto tiene que ver sobre todo, insisto, en cómo instalamos una cultura de respeto y tolerancia y no violencia en los ámbitos deportivos. Y desde ahí están todas nuestras intenciones de poder colaborar con los clubes para que lo trabajemos desde las inferiores y prevengamos, más que luego estar lamentando. Bien, ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.